Levanta la mirada. Contempla el mundo no como es, sino como podría ser. Amplía tu visión de lo que es capaz el ser humano. En nuestro estado más saludable, podemos ver más allá del no puedo. Saltar las barreras que te impiden alcanzar una vida plena. Podemos llevar a cabo increíbles proezas llenas de vitalidad, viviendo no solo más tiempo, sino mejor, con la mente, con el cuerpo y en armonía con los demás. Podemos llegar a ser una versión óptima de nosotros mismos, sin límites, sin nada que nos detenga. En nuestro estado más saludable, podemos aplicar esta visión. Podemos convertir una posibilidad en realidad para todos nosotros, todo ser humano, en cualquier lugar, en todos los aspectos y fases de la vida. Abbott lleva mucho tiempo en el sector salud. Creamos más posibilidades para más personas gracias al poder de la salud. Pero este negocio no consiste en reflexionar sobre los logros pasados. Consiste en no dejar de perseguir nuevos logros. En nuestro estado más saludable, podemos descubrir todo lo que ofrece la vida. La vida al máximo. Puede empezar, doctor Galvez. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Gracias por su asistencia en esta actividad académica. Empezaré agradeciendo a la Sociedad Peruana de Mastología por la invitación al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y poder compartir esta noche temas muy importantes a cargo de profesores con experiencia nacional e internacional. En este primer tema que estará discerniendo el doctor Carlos Castañeda Altamirano, médico oncólogo, médico staff del Departamento de Medicina Oncológica del INEM, y va a hacer el tema biomarcadores del sistema inmune en cáncer de mama. Adelante, doctor Carlos Castañeda. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Castañeda, oncólogo clínico, y la charla que me han encargado la noche de hoy es biomarcadores del sistema inmune en cáncer de mama. Agradezco a la sociedad esta oportunidad y a todos los asistentes. He dividido la charla en tres partes. La primera es definición del infiltrado tumoral inmune. Este es un gráfico en el cual podemos ver que las células neoplásicas son solo una parte, una fracción del volumen tumoral, y otra parte está relacionada al estroma inmune y al estroma no inmune. Dentro del inmune tenemos los linfocitos, las células presentadoras de antígenos y los macrófagos. Este es un estudio que realicé en el año 2016 junto con mis amigos los patólogos, con Sandro Casavilca, con Franco Doimi, en el cual evaluamos 98 cánceres de mama triple negativo y encontramos que la presencia de los linfocitos intratumorales predecía que pacientes iban a obtener respuesta a patología completa y además que pacientes iban a tener una mayor sobrevida. La identificación por densidad de algunas subpoblaciones como CD3, CD4, CD8 y los T-Rex protumorales, el FOXP3, también podía predecir la sobrevida libre de progresión. Esta es la clasificación de los TILs como estromales, que son aquellos que no están en contacto con las células malignas, y los intraepiteliales, que son aquellos que sí tienen contacto con las células malignas y están dentro del mismo tumor en el área central. Algunas de las fotos que hemos tomado esta vez con Sandro Casavilca, de los linfocitos CD3, CD4, CD8, los macrófagos CD68 y los CD4 inhibidores FOXP3. Disculpen.
Finalmente, un trabajo que realizamos recientemente con solo 92 casos triples negativos muestra post-quimioterapia neoadyuvante la presencia de los linfocitos intratumorales no basta para separar la curva, como podemos ver en la parte derecha inferior, sino que si es que identificamos aquellos linfocitos que están en contacto con las células malignas, con inteligencia artificial, esta vez, que es el gráfico en circular del lado derecho, parte inferior, eh, esta firma que me da la densidad de los TIL más selecciona aquellos TIL que están en contacto, con las células malignas, sí puede darme una separación en las curvas con solo 92 casos, como podemos ver en la curva del lado derecho superior. El grupo de Takeshita recientemente ha publicado además una clasificación de los tumores de cáncer de mama con un análisis en sílico de computadora, ¿no? En el cual encuentra que se pueden clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? Aquellos tumores que tienen una alta concentración de CD8 y se llaman infiltrados por células T, y estos se pueden clasificar en 2 grandes grupos. En aquellos que tienen una alta firma genética de citotoxicidad, que serían los calientes, infiltrados por células T caliente, y aquellos que tienen poca citotoxicidad por genes, los fríos. Y finalmente un tercer grupo, que son aquellos que tienen ausencia de genes de CD8 y de genes de citotoxicidad. Y la presencia de estos 3 grupos también concentra el grupo no inflamado, macrófagos M2, que son los protumorales, y concentra también el linfocito CD4 Treg, que son protumorales. El análisis de volcán de los genes en estos grupos muestra que la diferencia entre expresión de genes de los tumores infiltrados con células T caliente versus los fríos, los calientes tienen más genes relacionados al sistema inmune como interferón gamma, interleuquina 2 y respuesta inflamatoria, mientras que los fríos tienen mayor expresión de las vías estrogénicas. Cuando analiza esto desde el punto de vista clínico, encuentra que los calientes, células T infiltrados, son tumores grado histológicos altos, 3, mientras que los fríos son grado histológico bajo, 1, 2. Y los calientes tienen menor expresión del receptor de estrógeno, mientras que los fríos tienen mayor concentración de estrógeno. Cuando analiza esto en la población total de cáncer de mama en esta serie de casi 1000 cánceres de mama, encuentra que la firma con alto infiltrado de células T caliente tiene una mejor sobrevida que los otros grupos. Y se ve esto claramente en el grupo receptores hormonales positivos, en los luminales, y en el ER2 positivo también. No se llega a identificar bien en los grupos triple negativo. Vamos a ver ahora biomarcadores relacionados al sistema inmune. Este estudio publicado por la doctora Adams en el año 2018 fue el fase 1B, en el cual se analiza la actividad de atezolizumab más nab-paclitaxel en 33 casos triple negativos. Y encuentran tasas de respuesta que pueden llegar al 44% en los casos PDL1 positivo, 42%, disculpen, y si es que esto es en primera línea, puede superar el 50%. Podemos ver la gráfica de la derecha en la cual muchas de estas respuestas eran sostenibles en el tiempo, ¿no? E inclusive en casos que eran en segunda línea. En estos 33 casos se hizo un análisis exhaustivo de biomarcadores y encuentran que los tumores PDL1 positivo y TIL más del 5%, CD8 densidad mayor de la mediana, tenían una mayor sobrevida al agregar
ante esta combinación de atezolizumab nab-paclitaxel. Finalmente quería mostrarles el análisis de biomarcadores recientemente presentado en el ASCO 2021 por la doctora Emmens. De este estudio Impassion 130, que todos lo conocemos, con 900 pacientes, que en la población general no se llegó a los objetivos de mejoría en la sobrevida libre de progresión y global, pero en la población seleccionada en el diseño del estudio, que era PDL1 positivo con 1%, sí se alcanza una mejoría en la sobrevida libre de progresión y global al agregar atezolizumab. El estudio de biomarcadores de la doctora Emmens tiene 4 partes. Uno es la presencia de los linfocitos infiltrantes, 1 en la cantidad por PDL1 positivo versus negativo, 2 por la localización de los tumores, ya sea que está dentro del mismo tumor, que son los inflamados, excluidos, que son los que están alrededor del tumor, pero algunos se infiltran, y los desiertos es que no hay linfocitos dentro del tumor en ninguna parte. Y la tercera parte, que tiene que ver con las clasificaciones moleculares, y cuarta parte con la distribución de los genes dentro en el análisis del tumor. La primera parte, que es la de PDL1 positivo, además de presentarse en el ASCO, ha sido publicado este año en la revista el NCI. Y esta publicación indica que el 40% de los casos son PDL1 positivo. En esta población hay un beneficio de agregar atezolizumab a nab-paclitaxel. Este beneficio es similar en alta densidad de PDL1, más de 5%, o de 1 a 5%. Sin embargo, numéricamente es bastante atractiva la mediana, ¿no? Que en los altos expresores de PDL1 puede llegar hasta 28.9 meses. Describe además que los tumores metastásicos tienen menor cantidad de PDL1 que los tumores primarios. Y dentro de los metastásicos, los ganglios linfáticos son los que tienen mayor concentración de PDL1, mientras que el hígado es el que tiene menos. Además de eso, describe que si es que se comparan distintas metástasis biopsiadas en forma similar, la concordancia de PDL1 entre las metástasis es altísima, 92%, mientras que si hay un tiempo entre una biopsia y la segunda biopsia, la similitud es menos del 60% de PDL1. Sin embargo, ya sea analizado PDL1 en la metástasis o en el primario, el agregar atezolizumab con un corte de 1% mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Y este beneficio no se altera en cuanto al tiempo que pasa entre la muestra analizada para PDL1 y el inicio de tratamiento. Además de eso, analizan 3 biomarcadores adicionales: PDL1 contra CD8 positivo por densidad, con un corte 0.5% relacionado a todas las células del área evaluada, y que es bastante mayor que PDL1 positivo, ¿no? Que es solo alrededor del 40% de los casos. En este caso, para CD8 es 70%, o sea, hay 30% más. Existe una correlación directa entre CD8 y PDL1 positivo, pero igual que PDL1, CD8 no es pronóstico. Como pueden ver en las curvas en la parte superior, sí predice el beneficio de atezolizumab, igual como lo hace PDL1. Y cuando analizamos TILS con un corte de 10%, que es un corte bastante bajo, pero es el que se usa para ensayos clínicos, sí es una proporción bastante cercana, 31%, identifica una población que no siempre es
la misma del PDL1, como ustedes pueden ver en la gráfica de torta, ¿no? Y además de eso, igual que CD8, tiene una correlación con PDL1. Si es que vamos al lado derecho, no es un factor pronóstico en esta serie. Los TILs, pero igual que PDL1, igual que CD8, predice el beneficio de agregar atezolizumab a nab-paclitaxel en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Finalmente, BRCA, que era un gen que se quería conocer si es que al ser una mutación generadora de más mutaciones, estos tumores tienen una tasa algo mayor de neoantígenos y se esperaba que en esta población la tasa de respuesta sea un poco mayor para tezolizumab, más aún cuando se combina con PDL1. Pero no se encontró que BRCA tenga niveles de PDL1 mayores, las mutaciones, tampoco se encontró que sea un factor pronóstico, y independiente de la presencia o no de la mutación, hay un beneficio de agregar atezolizumab en los casos que son PDL1 positivo. Esta segunda publicación que también se ha realizado este año por la doctora Rubo, compara el análisis de PDL1 con la cepa de Impassion 130, que es la SP142, con otras dos cepas que se utilizan en el marcaje para otros agentes de inmunomodulación, ¿no? La SP263 y la 22C3. Como ustedes pueden ver, está incluido dentro del grupo de las otras tinciones, es decir, la cepa incluida en el Impassion 130, el SP142 es más selectiva, solo marca como positivo 46%, mientras que las otras superan el 70%. Entonces, si es que una lesión la vamos a evaluar con una tinción distinta, vamos a incluir en los casos positivos a muchos, cerca a un 30% que no hubiesen pintado para el SP142 que se usó en el Impassion 130. Sin embargo, con cualquiera de las tres tinciones, la mejoría en la sobrevida al agregar atezo es evidente. Cuando se combinan dos tinciones, es decir, solo se acepta como positivo aquellos que tienen dos tinciones, la inicial, la 142, y alguna de las otras, ya sea 263 o 22C3, se encuentra que hay una mejoría en la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, lo cual no se encuentra cuando ambas cepas son negativas y en forma muy marginal cuando solo una de las cepas es positiva. Ahora, como ustedes recuerdan, las tasas de positividad con las otras cepas, la 263 y la 22C3, es mayor que la SP142 cuando se hace el análisis para obtener un corte más cercano al SP142 y de esta forma hacerlas más intercambiables. Con esta metodología estadística de la parte superior izquierda se puede encontrar un corte del 4% para el SP263 y un 10% para el 22C3, lo cual hace que sean más comparables las poblaciones. Sin embargo, si es que hacemos utilizamos estos cortes para las otras tinciones y decidimos utilizar otra tinción para encontrar la población que se beneficia del atezo en Impassion 130, perderíamos 26% de los pacientes que habían incluido con 142. O sea, ni siquiera con este ajuste estadístico y con otro corte de 4% y 10% vamos a poder replicar la población que ingresó al Impassion 130. Con esto nos queda que solo podemos utilizar la cepa utilizada en este estudio, que es la SP142. Continuando con el análisis presentado en este ASCO 2021, la primera
el primer biomarcador PDL1 positivo se asoció a genes inmunes de proliferación y de daño al DNA, de reparación del daño del DNA, interleuquina 2, TNF, y los PDL1 negativos a miogénesis y TGF-beta. El segundo biomarcador que analizan es las células inflamadas, que es linfocitos dentro del tumor, excluidos, linfocitos alrededor y algunos infiltrando y desiertos, ¿no? Encuentran que los inflamados son los que tienen más altas tasas de PDL1 positivo, mientras que los excluidos solo 41%. Y los genes son los que están en el lado derecho. En el inflamado, los genes que predominan en el análisis del tumor es el inmune, interleuquina 2 y TNF. Vemos que en el grupo inflamado y excluido, en ambos se obtiene una mejoría en la sobrevida libre de progresión al agregar atezolizumab. En cuanto a la sobrevida global, solo mejoró al agregar atezolizumab en el grupo inflamado. El tercer biomarcador que presentaron es la clasificación molecular, esta vez con la clasificación del Dr. Burstein publicada en el año 2015, no es la del Dr. Lehmann de los 6 grupos, sino que juntan inmunológicos y los basales y queda como basal inmunológico activado, el BLIA, basal inmunológico suprimido, BLIS, y los otros dos que ya son los clásicos, androgénico, el AR y el mesénquima epitelial, el MES, ¿no? Analizan los genes, tienen la distribución en la torta del lado izquierdo, los activados son el 27%, basales activados 27%. Este es un trabajo que hicimos en el año 2018 en el instituto, en el cual también analizamos los receptores de andrógeno, receptores de indiferenciación como ALCAM, y encontramos que la presencia de estos identifica aquellos tumores que tienen más o menos presencia de TIL y de CD8 en nuestra serie 95 pacientes triple negativos. Entonces, en este estudio encuentran que hay un beneficio en la sobrevida libre de progresión en los grupos basales, ya sea inflamado activado o inflamado suprimido, al agregar atezolizumab. Y en la sobrevida global, solo en el grupo inflamado activado hay un beneficio con el uso de atezolizumab. Finalmente, la combinación de todos los genes descritos, analizado en 50 firmas de expresión génica, encuentra que también hay algunas vías que pueden predisponer al al beneficio con el uso de atezolizumab agregado a nab-paclitaxel, ¿no? Ya sea el interferón gamma, la respuesta, o la tasa de proliferación. Entonces, probablemente esta es una de las diferencias que expliquen por qué el estudio Impassion 131, que en vez de usar nab-paclitaxel usó paclitaxel, no fue beneficioso, porque como lo dijo en la sesión previa, en la discusión, las poblaciones moleculares incluidas en el Impassion 130 son distintas a las poblaciones moleculares incluidas en el Impassion 131, más que diferencias en la droga o el uso de corticoides que no llegan a explicar bien esa diferencia. Bueno, finalmente, en la parte 3, biomarcadores de inmunoterapia relacionadas al tumor, tenemos mismatch repair y inestabilidad en microsatélites. La definición, finalmente en cáncer de mama solo se encuentra en el 2% de los casos. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de expresión proteica de las 4 proteínas del mismatch repair en cáncer de mama, se encuentra pérdida en el 12 al 14%, que es algo bastante similar a lo que encontramos nosotros en el instituto en un artículo que seguro se publica en los siguientes meses. Pero
¿Cuántos de estos 14% tienen inestabilidad en microsatélites? Probablemente estemos dentro de ese 2% que se indica en series internacionales más grandes, ¿no? ¿Cómo se puede seleccionar estos casos? Este artículo recientemente publicado por Gianluca López, en el cual describe que la pérdida de proteína en el cáncer de mama probablemente esté explicado por heterogeneidad, y estamos seleccionando un área no representativa en el análisis del MSA, del mismatch repair. Entonces, agregando el estudio EPITEN, si es que encontramos una pérdida de EPITEN, sí es probable que estemos sumando al mismatch repair en aquellos casos que tienen inestabilidad en microsatélites. Y nos pueda servir para seleccionar mejor los pacientes que se puedan beneficiar de terapia inmune. Luego tenemos el TMB, el Tumor Mutational Burden, con el corte de 10, que se describe en cáncer de mama en el menos del 5% de los casos, pero en algunos fenotipos como triple negativo probablemente es bastante más alto, alrededor de 14% según mencionan. Y traigo este estudio que evalúa el valor de TMB, ¿no? Que es el estudio alemán, el GEPARD nuevo, en el cual dan neoadyuvancia con quimioterapia más durvalumab, en este caso nab-paclitaxel y S/4, y encuentra que agregar durvalumab mejora la tasa de respuestas patológicas completas. Sin embargo, no se correlaciona este beneficio en los pacientes que sean PDL1 positivo o TIL positivo. El análisis recientemente presentado en el ASCO encuentra que además de aumentar la tasa de respuestas patológicas, aumenta la sobrevida libre de progresión. Lo más llamativo de este estudio es que aún los pacientes que alcanzan respuesta patológica completa, si es que lo hacen con el uso de durvalumab, tienen una curva de sobrevida libre de progresión más alta que aquellos que alcanzan la respuesta patológica completa y no usaron durvalumab. Y lo mismo pasa para los que no alcanzan respuesta patológica completa. Es decir, durvalumab siempre agrega a la sobrevida, como lo pueden ver acá en estas curvas que incluyen sobrevida global. Entonces, los pacientes con respuesta patológica completa tienen una mejor sobrevida si es que utilizaron durvalumab que aquellos pacientes que alcanzan la respuesta y no lo usaron. ¿Qué cosa predice la respuesta patológica completa en este estudio GEPARD nuevo? TILs, agregando durvalumab, TIL no, una P de 0.1, PDL1 tampoco, 0.9. En cambio, el evaluar TMB sí predice que pacientes van a alcanzar la respuesta patológica completa, como pueden ver en el gráfico de barras de la mitad, ¿no? Los pacientes que tienen más altas tasas de mutaciones son los que tienen mayores tasas de respuesta. Y si es que lo cruzamos con una firma del sistema inmune de células T activadas, que es la interferón alfa, que en este caso se llama la de células T inflamadas, la selectividad es altísima. 18 de los 22 que alcanzaron respuesta patológica completa se pudieron predecir al combinar estos dos métodos. Ahora, el TMB mide la cantidad total de las mutaciones, pero las mutaciones tienen distintas calidades en cuanto a producir neoantígenos. No todas producen la misma cantidad de neoantígenos, y estos neoantígenos no todos son igual de activos a ser detectados por los linfocitos. Entonces, habría que analizar cada una de las mutaciones, ¿no? Y tenemos un análisis de los SNPs que están hacia la izquierda, que incluyen el Frameshift mutation, cambio de marco de lectura, o mutaciones más grandes hacia la derecha. Esta firma, y de esta forma, los cánceres de mama, igual que todos los cánceres, según el grupo de Cambridge con la doctora Nick Sainay,
encuentran que analizando el ácido nucleico que predomina en el tumor, pueden encontrar una combinación de hasta alrededor de 99 firmas mutacionales. Dentro de estas, 21 se aplica al cáncer de mama. Y dos de ellas, las 2 y la 13, es una firma relacionada a un acúmulo de uracilo y que se caracteriza por tener picos de hipermutaciones, es decir, no es una mutación en todo el ADN, sino acúmulos por zonas, pero de hipermutaciones, concentraciones muy altas, que son las mutaciones tipo ApoB que pertenecen a la firma 2 y 13. Luego tenemos la firma 3 y 8, que es la relacionada a recombinación homóloga, la firma 6, 20 y 26 al mismatch repair, la firma 10 a mutaciones en la polimerasa epsilon, la polo. Y de esta forma la calidad de las mutaciones, si es que suceden en una sola célula que está en todo el tumor, tiene una alta concentración, es decir, el 80% de todo el tumor pertenece a una sola estirpe, y esta estirpe tiene muchas mutaciones, es más sensible a los inhibidores checkpoint que si fueran muchos tipos de célula, muchos acúmulos policlonales, subclonales, y cada una de estas tiene una un alto TMB. Entonces la clonalidad es el que tiene una alta predisposición a responder a los inhibidores. Y finalmente las mutaciones que tienen más sensibilidad a los inhibidores checkpoints dentro de todo este TMB son las SNP frameshift mutation. Muchas gracias. Doctor Galvez. Continuando con las ponencias, me toca presentar al doctor Henry Gómez Moreno, médico oncólogo con estudios de posgrado en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Oncología, quien va a disertar la importancia del rol de la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo y va a tocar el tema pembrolizumab en el estudio fase 3, Keynote 355. Adelante, doctor Gómez. Gracias, gracias Marco. ¿Puedo compartir? Sí, doctor, puede compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien o todavía no se ve bien? ¿Cómo se ve? Sí, se ve bien, doctor. A ver, ¿puede ampliar? Vemos las notas de pie de página de usted. ¿Así cómo está? Ahí está perfecto, doctor. Ahí está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy amables por esta oportunidad. Carlos Castañeda ha hecho una introducción sobre los biomarcadores que se están evaluando en cáncer de mama y en otras patologías. Todo este estudio febril que existe acerca de lo que significa la inmunoterapia. Sin embargo, el triple negativo todos lo conocemos porque es un cáncer de mal pronóstico y todos queremos tener mayor conocimiento de cómo manejarlo. Se sabe a nivel global que el triple negativo es una neoplasia que es sensible a la inmunoterapia. Sin embargo, su perfil de sensibilidad puede tener varias aristas. Tiene, como presentó Carlos, alta proporción de linfocitos intratumorales, tiene alta expresión de moléculas represoras del sistema inmune como el PDL1, tiene firmas genéticas que hacen una mayor o menor respuesta al tratamiento inmunológico, y todo este complejo genómico requiere condicionar a nuevos estudios por la gran presencia de neoantígenos. Los estudios iniciales de terapia, inmunoterapia en triple negativo, como monodroga, o sea, la primera ola de tratamientos, fueron con Pembro en el 082, Atezo y Pembro en el 119, alcanzando pocos casos de respuesta completa patológica, como vemos acá,
alcanzaban alrededor de un 5% de respuestas completas patológicas y tasas de respuestas en primera línea del 23%, 24%, 26%. Habitualmente estamos acostumbrados al paciente que responde bien, le va muy bien. Sin embargo, cuando se usa en la segunda línea, la eficacia se diluye y no hay casos de respuestas completas patológicas como hemos visto acá, o respuestas completas clínicas, perdón, y sí está muy relacionado con el Keynote 119 a la mayor expresión del PDL1. Mientras se expresa mayor PDL1, entonces podemos asumir que el blanco terapéutico de la inmunoterapia, sea teso o pembrolizumab, va a ser mayor. Entonces sí hay una relación en ese aspecto, pero los resultados como monoterapia, a excepción que sea un síndrome Lynch, son muy discretos. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente dice, ¿cómo hacemos que estos regímenes pueden ser más eficaces? ¿Cómo hacemos que estos tumores fríos, como vemos acá, cold tumors, se vuelvan tumores calientes para la inmunología? ¿Cómo podemos predisponer que ocurra esto? ¿Cómo hacemos que las células T efectoras ingresen al lecho tumoral? ¿Cómo hacemos que los agentes inhibidores como el LAG3, el LIDO puedan a nivel de mesénquima y a nivel del lecho tumoral puedan ser bloqueados? ¿Cómo manejamos los genes expresores para poder tener mayores resultados con la terapia blanco? ¿Cómo es la racional de manejar triple negativo hoy día y finalmente conseguir nuestro objetivo más importante, cambiar el tumor frío, que es el tumor que no responde a la inmunoterapia, a un tumor caliente, que es muy sensible a la inmunoterapia? Entonces, hay varias estrategias, como vemos. Uno es la combinación de inhibidores, como ya lo conocemos, el CTLA-4, el ipilimumab con nivo con pembro, la terapia blanco, que tenemos todos los inhibidores de tirosina quinasa, tenemos la angiogénesis, que normalizan la vasculatura del mesénquima, tenemos otros anticuerpos agonistas que estimulan la respuesta al tratamiento, terapias intratumorales usando virus oncolíticos directo hacia el lecho tumoral, terapia adoptiva de células T, que son células que se sacan a través del tumor o a través de la sangre y se les estimula y se les vuelve a ingresar. También la radioterapia es conocida como muy estimulante del tratamiento de la inmunoterapia. Y finalmente la quimio, que es lo que más hemos discutido y vamos a presentar hoy día. O sea, la terapia inmunológica, como por sí sola, va a ser muy poco. Requiere de un socio, y para eso vamos a verlo ahora. Estos nuevos anticuerpos que existen, anti-TROP2, que expresan el 80% de los triples nativos, como es el sacituzumab asociado a teso, a pembrolizumab, están siendo estudiados. O sea, la presencia de un anticuerpo que lleva quimioterapia, como el sacituzumab, que se une a la gran mayoría de cáncer de mama triple nativo, asociada a inmunoterapia, puede hacer que en el futuro sea una línea de tratamiento estandarizada. Hoy día es investigación. O sea, se da anticuerpos conjugados, estos anticuerpos conjugados tienen un blanco específico en la célula tumoral que llevan quimioterapia en su interior, a eso se le agrega inmunoterapia con pembro, con ateso, y en el futuro nos dirá el éxito. No nos olvidemos que hoy día sacituzumab en los Estados Unidos y en Europa es estándar de segunda línea en el manejo de cáncer de mama triple negativo independiente del marcador. El otro es cómo modulamos el microambiente tumoral. Hay el LAG3, que es un receptor que bloquea la respuesta inmunológica. Entonces he hecho anticuerpos anti-LAG3 como anti-PD1 biespecíficos que no solo bloquean el PD1, sino bloquean el LAG3 para evitar así que haya un bloqueo. Bloquear al freno. O sea, al bloquear al freno despertamos el sistema inmunológico. Los otros son los TIC, son terapia dirigida directamente al lecho tumoral a fin de despertar la inmunidad. Y los receptores de adenosina, que también son muy importantes en regular la respuesta. Cuando el receptor de adenosina está muy presente, esta respuesta que vemos en azul se bloquea. Ahora, con el bloqueando al freno nuevamente, podemos despertar el sistema inmunológico y así las células linfáticas van a reconocer la localización del tumor, van a infiltrarlo y lo van a eliminar. Todos estos son conceptos para lo cual acá vemos la lista de todos los protocolos que se están llevando a cabo
a fin de determinar cuál de ellos puede ser en el futuro una asociación con la inmunoterapia. El otro estudio que son fuertemente desarrollados son niraparib con pembrolizumab o olaparib con durvalumab. Son pacientes que tienen activación de la firma genómica del interferón gamma, el STING. Ahí vemos STING. Esto condiciona que hay una fuerte producción de citoquinas inflamatorias que van a producir una expresión mayor del esto. Y esto se consigue con administrar un inhibidor PAR más inmunoterapia. Yo estoy llevando proyectos de este tipo y veo pacientes triple negativo con una respuesta importante a la asociación de un inhibidor PAR más inmunoterapia. Ahí podemos ser topacio, no tienen que ser BRCA mutados, y en Mendiola sí son BRCA mutados, los que yo llevo no necesariamente son BRCA mutados, lo importante es que expresen una firma genómica de daños de genes reparados del ADN. Y así podemos ver que el futuro podrá ser la unión de inmunoterapia asociada a inhibidores PAR o otra línea de investigación de la target therapy o terapia blanca más inmunoterapia. Lo otro que es de alto interés es las terapias inmunes intratumorales, directo al tumor. Le infiltro el tumor y eso puede ser, esta terapia inmune tiene un efecto local o un efecto sistémico. Los más conocidos son los virus oncolíticos, como es estos virus van a ingresar, se les inyecta a través de una jeringa en el lecho tumoral y van a despertar una respuesta inmune y van a liberar citoquinas que van a destruir la tumoración. También tenemos como ejemplo este protocolo, el Prometeo, que es muy interesante. Son tumores triple negativos, inclusive el luminal B-like, y se les da el tratamiento convencional de quimioterapia, antracíclicos más taxanos. Terminado el tratamiento, se evalúa si tiene enfermedad residual. Esta enfermedad residual se corrobora que hay enfermedad activa con una biopsia y se confirma que hay enfermedad persistente y se le inyecta directamente el T-VEC. El T-VEC es un virus herpes 8 que tiene dentro de los genes la presencia del GM-CSF, que es un estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. La primera dosis. Y después se le administra 4 ciclos de T-VEC más atezolizumab endovenoso y posteriormente se opera. Para todos aquellos pacientes que tienen enfermedad residual, que estamos acostumbrados a que los operen y posteriormente sean tratados con quimioterapia rescate, no podemos ahora podemos evitarlo inyectándole directamente el tumor, el virus oncolítico, más posteriormente la inmunoterapia, y así puede hacer que quede cero enfermedad. No nos olvidemos que estos virus oncolíticos a nivel intratumoral tienen también resultados muy buenos a nivel sistémico, por el bien conocido efecto Ascopal. O sea, se despierta la inmunidad y reconoce otras lesiones que están por fuera de la mama y destruirlas. Esta terapia celular adaptativa es muy conocida en leucemias. En linfomas tiene un éxito importantísimo. Se aíslan las células del tumor o de la sangre periférica, se las lleva al laboratorio, se seleccionan las células, se le ponen reactivos que proliferan y se vuelven más inmunogénicas y posteriormente se le inyecta al paciente. Y veamos este tumor inmenso que infiltraba la pared torácica, infiltraba el mediastino, y después de inyectar el tratamiento endovenoso asociado a pembrolizumab, desaparece la lesión. Igual las metástasis hepáticas y la enfermedad a nivel hepático desaparece. O sea, en este corto plazo, el desarrollo de la inmunoterapia tiene múltiples horizontes y muy favorable. Y acá vemos también esta terapia adaptativa con triple activo más anti-PD1 más TILS está siendo estudiada también en España y por fines prácticos. Finalmente, llegamos a lo que es la discusión de día. Quimioterapia. ¿Por qué es importante la quimio con la inmunoterapia? Si todos tenemos el concepto que la quimio lo que va a hacer al revés, va a destruir el sistema inmunológico. Exacto. La quimio que se tiene que administrar con la inmunoterapia no puede ser ablativa, no puede ser destructiva del sistema inmune, tiene que ser agonista del sistema inmune. Y esto está considerando que al destruir la célula tumoral se van a liberar antígenos. Esos antígenos van a estimular el sistema inmune. Se van a romper las barreras y va a haber una disrupción y van a ingresar. Van a disminuir los macrófagos que son represores. Van a ingresar los macrófagos, son proactivos. Van a desaparecer los linfocitos T reguladores que también son represores y van a aumentar los linfocitos killer, los asesinos.
iba a haber una proliferación de células T homeostáticas favorables a una respuesta inmune, que es secuestrada por el tumor, impidiendo así la respuesta lógica para impedir el crecimiento del tumor. Todos estos conceptos asociados a una buena quimioterapia pueden beneficiarnos. Y esos son los 3 estudios que ya se han discutido. Todos tienen hazard ratios favorables cuando se trata de dar tratamientos con inmunoterapia, más quimioterapia, pero no todos son significativos. Y los vamos a revisar los 3 estudios. Los que están acá en verde tienen diferencia significativa. Los que tienen en rojo, las diferencias limítrofes, o sea, ha mejorado pero sin llegar a la significancia. Y los otros en azul no están formalmente evaluados. Y vamos a empezar con Atezo más nab-paclitaxel Impassion 130. Acá vemos con claridad, se combinó nab-paclitaxel porque no usaba mucha dexametasona y es una droga que tiene muy buen perfil para ingresar al lecho intratumoral. Asociada a tezolizumab 840 mg cada 2 semanas. El objetivo primario fue periodo libre de progresión en el subgrupo de PDL1 positivo y supervivencia global también en el PDL1 positivo. Y podían ingresar todos aquellos que tenían el PDL1 mayor a 1% en especial al análisis o menor de 1% también. Acá vemos las características de los pacientes, fueron simétricas, enfermedad hepática casi 30%, ósea 30%, cerebro 7%, pulmón 50%, o sea, y había pacientes con quimioterapia previa, con taxanos, antraciclinas, radioterapia en el cerebro, o sea, el escenario que habitualmente vemos en la consulta. Cuando se evaluó toda la población, la diferencia fue muy limítrofe, pero cuando se evaluó solo los PDL1 positivos, el beneficio fue mayor, de 0 a 8 bajó a 0,62. Había un casi 40% de reducción del periodo libre de progresión. Y los tiempos de la progresión fueron de 7.5 meses versus 5 meses. Y al año de supervivencia sin progresar, 30 versus 16. O sea, duplicaba el periodo al año sin evidencia de progresar. No, el evento primario más importante fue la sobriedad global, que es lo que nos interesa. Y como vemos, en todo el grupo global no hubo significancia, mientras los que recibían PDL1 positivo sí hubo una significancia. Se incrementó en 8 meses de periodo libre de progresión. La supervivencia global pasó a 25 meses, 2 años, y si solo recibía quimioterapia era menos de 1 año y medio. Más bien, si los pacientes recibían, eran PDL1 negativos, no había ningún beneficio significativo. O sea, el PDL1 negativo no tiene ningún beneficio para administrar inmunoterapia. Tiene que ser mayor del 1%, como queda claro. Cuando el paciente respondía, ¿cuánto le duraba la respuesta? En toda la población, 7.4 versus 5, los que no recibían el anticuerpo, pero los que tenían el PDL1 positivo se incrementaba un mes. 8.5 por 5.5, o sea, 3 meses más de diferencia en la duración de la respuesta, que eso beneficiaba. Y el hazard ratio era significativamente mayor. O sea, como vemos, existía un beneficio real de usar nab-paclitaxel sin cortisona asociado a tezolizumab en cáncer de mama triple negativo recurrente o con sensibilidad a la quimioterapia, porque teníamos que esperar un periodo libre de progresión mayor de 12 meses. Entonces, es otro estudio con paclitaxel. Y el paclitaxel como tal, todos sabemos que se usa dosis importantes de cortisona y es una quimioterapia diferente. El mismo modelo, el mismo esquema, no se varió grandemente el diseño del estudio. Y lo importante era que no se usaba nab-paclitaxel, sino paclitaxel día 1, 8 y 15, asociado a cortisona, como es lo habitual en todo el mundo. Estas son las características de los pacientes, que son bastante simétricas. La enfermedad hepática era importante, aproximadamente 20%. Más de 3 metástasis tenía el 20%, y la gran mayoría de pacientes habían recibido quimioterapia. Solamente el 30% eran pacientes de novo. Y como vemos en el PDL1 positivo, el hazard ratio salió negativo, muy alto, 0.82. O sea, en el periodo libre de progresión, lo que se visualizaba con el nab-paclitaxel, con el Taxol convencional, no fue significativo. Y cuando se utilizaba toda la población, el hazard ratio inclusive creció más. Entonces, este endpoint primario ya nos mostraba que es un estudio negativo. Cuando se usó la sobrevivencia global como un endpoint muy importante,
En el estudio PDL1 positivo, usando la misma tecnología anterior, tampoco fue significativo. El hazard ratio fue 1.12, severamente inferior fue todavía el que usó inmunoterapia, y la población acá con ateso también no favoreció cuando era la población en global. Entonces, tenemos un estudio positivo y un estudio negativo. Y esto confiere que muchas de las personas hayan cuestionado y Carlos Castañeda haya presentado los datos de que encontrar una razón lo que pasa. Sin embargo, todos sabemos que acá la quimioterapia es importante. El haber recibido quimioterapia previamente también es importante. No es igual los pacientes que reciben quimio previamente que los que no reciben quimio previamente, y también es importante la expresión del PDL1. Mientras más se expresa, mejor resultados. Este es el 355, motivo por el cual me he invitado a la charla. Es usar otro anticuerpo, que es el pembrolizumab más quimioterapia. Pero, oh sorpresa, con una quimioterapia que uno puede seleccionar, no hay una sola. Esto facilita porque mejora el manejo de los pacientes. Un brazo es con nab-paclitaxel, otro brazo es con taxanos, otro brazo es reconocido esquema de tratamiento para triple negativo con carboplatino gemcitabina. Y finalmente, ingresaron 35 pacientes para determinar la eficacia y la tolerancia. Una vez que se determinó eso, se pasó a la parte 2 con 847 pacientes, donde se randomizaron de acuerdo a lo que hemos descrito. Y el endpoint primario fue periodo libre de supervivencia y supervivencia global para todos aquellos pacientes que tuvieran el marcador del PDL1 más del 10% o 1%. Acá vemos el esquema ya en forma más simple: pembro más quimio, placebo más quimio. Son estratificados de acuerdo al PDL1 y a la quimioterapia previa. Eso es muy importante. Acá está el flujograma, como hemos visto, y las características de los pacientes. Vemos que son muy simétricos, performance status 40% en buen estado general. El PDL1 más de 10%, 38%, muy simétrico al de ateso. Y nab-paclitaxel región 30% de los pacientes, paclitaxel solo 14%. Y gemcitabina carboplatina, que es un esquema que muchos usamos cuando no usamos inmunoterapia, más del 50%. Quimioterapia previa, 21%, no quimioterapia previa, 78%. Es muy valioso eso. Y en el periodo libre de la progresión, en la mayoría de pacientes fueron de novo, o sea, nunca habían recibido tratamiento previo, 30%. Quimioterapia antes de los 12 meses, 22%, y más de 12 meses, 47%. Esto es importante para saber estratificar mejor. El periodo libre de progresión, más de 10%, el hazard ratio 0.65. La diferencia es importante y vemos que hay una curva que se está abriendo. O sea, un score de PDL1 mayor o igual a 10%, ya hay una diferencia de hazard ratio de 0.65. Cuando es 1%, baja a 0.74. Evidentemente, mientras más marque, más tasa de respuesta va a haber. Por otro lado, la periodo libre de supervivencia en global había también un beneficio discreto para el global de 0.82. Claramente que yo creo que la selección va por más de 10%. Pero vemos este flujo, este cuadro que es muy importante. La edad no influye. La localización de donde estuvo el paciente tampoco influye. La condición del paciente, el performance status tampoco influye. Pero sí influye acá algo, miren. Si lo hay taxanos, el hazard ratio es 0.5. Muy bien, ¿no? Pero si lo hay carboplatino gemcitabina, el hazard ratio es 0.77. Oh, sorpresa. Significa que todas las quimioterapias no son simétricamente iguales. Hay quimioterapias que tal vez son tan ablativas del sistema inmunológico que en vez de estimularlo, lo disminuyen. Y por eso tal vez carboplatino de gemcitabina no es una buena recomendación para darlo junto con inmunoterapia. Y acá vemos, mire, si no recibió quimio, 0.60, y si recibió 0.66, simétrico. Y acá vemos esto más importante. El periodo libre de progresión. Si el paciente progresó rápidamente después de la última quimio, no funciona. Tiene un libre de progresión más de 12 meses o ser de nuevo. O sea, los pacientes que han recibido quimio cercanamente, han progresado precozmente, no les funciona tampoco. Entonces, si yo voy a usar quimioterapia e inmunoterapia, me baso en taxanos y me baso en que sea paciente de nuevo o paciente que tiene un periodo de progresión largo. Así, en forma más racional, puedo dar mejores opiniones.
Evidentemente, cuando es más de 1%, también esa tendencia que favorece hacia lo que he dicho, pero significativamente con más de 10% tengo datos de mayor precisión. Acá vemos por sus grupos. Miren, más de 10, Nampactacel, Taxol funcionan bien. El carbogensal no funciona. Más de 1, o sea, un grupo más grande con menor sensibilidad de inmunoterapia, carbogensal no funciona. Y en todo el grupo tampoco, es que tal vez esta quimio es demasiado agresiva, tal vez esta quimio en vez de ayudar, destruye el sistema inmunológico, y lo que tenemos que saber es ubicar bien qué quimioterapia debo dar para que sea favorable a la inmunoterapia y no desfavorable. No nos olvidemos el concepto inicial. Tiene que ser quimioterapia que favorezca la presentación de antígenos, que favorezca la proliferación de células T activas y que destruya las células T regulatorias y desaparezcan los macrófagos reguladores. Aquí vemos las tasas de respuestas. La diferencia es más notoria con más de 10%. Como vemos, hay una tendencia favorable de más de 10 por la marcación de PDL1. Y vemos también cómo se ve la tasa de respuestas que se ve notoriamente favorable con Taxol o Nampactacel, ¿no? Que en el estudio no fue negativo con Atezo, y más de 1% también es favorable, pero claramente con platino el beneficio se pierde, cada vez se pierde más, ¿no? Eso es cierto. Entonces, esta es la duración de la respuesta. ¿Cuánto dura cuando responde? Vemos que cuando hay una respuesta es sostenidamente mejor, y esta respuesta dura más, casi el doble. Acá hay 20, 10, 10, cuando es más de 10%, o sea, más de 10 puntos en el PDL1, yo creo que es muy significativo. Los efectos adversos ya todos los conocemos, propios de la quimioterapia, anemia, un poco de náuseas, caída del pelo, fatiga, neutropenia, pero nada serio, todos simplemente manejables. La conclusión: Pembrolizumab cumplió su objetivo primero, aumentar la PDL libre de progresión versus quimioterapia solo, sobre todo en aquellos tumores que expresan el PDL1 igual o mayor de 10. Reduce el riesgo de recaída en el tiempo en más del 38%. La tasa de respuestas fue significativa. La duración de la respuesta fue 3 veces más, 20 versus 7. Y esto genera datos importantes. La ventaja, que hay 3 opciones, pero evidentemente yo a título personal recomiendo Paclitaxel o Nampaclitaxel y no tanto gemcitabina o carboplatino. El perfil de seguridad es bastante sostenido. Muchas gracias por su tiempo y muy amables por escucharme. Muchas gracias, doctor Gómez, por su excelente presentación. Continuando con la actividad académica, en este caso se va a presentar un caso clínico de cáncer de mama triple negativo que estará a cargo del doctor Jorge Guamanchumo Vaca, es médico oncólogo del Departamento de Oncología del IREC Norte y director de investigación y docencia del IREC Norte. Asimismo, tenemos un grupo de panelistas invitados. Está la doctora Milagros Abad Lichán, patólogo, oncólogo, médico staff del Departamento de Anatomía Patológica del IREC Norte. El doctor Juan José Fernández, médico radiooncólogo, director médico de Oncorrat, sede Trujillo. Adelante, doctor Jorge Guamanchumo. Doctor Guamanchumo. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches al equipo, al grupo de panelistas. Buenas noches, doctor Henry. Buenas noches a todos los participantes. Voy a presentar un caso clínico de la vida real de nuestra institución. Tenemos el caso de una mujer de 34 años, natural de Venezuela, procedente de acá de La Libertad, no tiene antecedentes oncológicos familiares ni patológicos personales. Ingresó a la institución en diciembre del 2018 con un tiempo de enfermedad de 6 meses, notando una tumoración en la mama izquierda. En diciembre, pues, la paciente se realiza sus estudios de ecografía de mama, evidenciando una lesión en mama de 31 milímetros, catalogada como un BRAF 4, y acude al médico donde le realiza una biopsia informada como un carcinoma infiltrante grado histológico 3 con embolia vascular sospechosa. En enero
realiza sus estudios de inmunistoquímica, donde se informó como receptores estrogénicos negativos, receptores progestágenos negativos y receptores de ER2 negativo. La gammagrafía ósea fue negativa y las tomografías de cerebro, tórax, abdomen y pelvis mostraban un tumor multifocal en mama izquierda de 51 por 69 y de 18 por 12 milímetros, que contactaba el músculo pectoral, y con unas adenopatías axilares izquierdas de 9 por 6 milímetros de características infiltrativas. No evidenciaba metástasis visceral ni ganglionar a distancia. Esa es la imagen. Y aquí, bueno, tenemos también, pudimos obtener la imagen de la patología. Doctora Abad, quizá, no sé, nos puede dar un breve comentario. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer haber escuchado al doctor Castañeda y al doctor Gómez. Bien, efectivamente, nosotros en el laboratorio recibimos una lámina y un taco de parafina procedente de otra institución, en este caso procedente de un laboratorio de Venezuela. De acuerdo al protocolo que tenemos en el laboratorio, le realizamos un corte adicional y logramos tomar esta fotografía para explicar un poco el diagnóstico que colocamos en la revisión. Y así es, esta es una microfotografía de la cor de mama que nos llegó y donde podemos observar que efectivamente esto es una neoplasia maligna de tipo epitelial. Por lo tanto, desde ahí ya nos ponemos en el diagnóstico de que esto es un carcinoma de mama. Vamos yéndonos por la clasificación. Nosotros no encontramos ninguna característica especial, por lo tanto, esto sería un carcinoma infiltrante de mama sin tipo especial o NST. El grado, ¿cómo lo graduamos? ¿No? Utilizamos los 3 parámetros morfológicos de Leston y Ellis. Esto no es una clase de patología, pero para más o menos orientarnos. Vemos que no hay tubos, eso le da un puntaje de 3. Vemos que hay un alto pleomorfismo nuclear, eso también le da un puntaje de 3, y encontramos un alto índice mitótico, que hasta hace unos años, hasta el 2019, lo hacíamos por 10 campos de alto poder. Sin embargo, en la nueva edición del libro de la OMS, nos pide que contemos la mitosis por milímetro cuadrado. Entonces tenemos que esto es un carcinoma infiltrante de la mama, sin tipo específico, sin tipo especial, de grado histológico 3. No encontramos en la revisión la embolia linfovascular, no encontramos la infiltración perineural, y para fines de la docencia en la revisión, conversando con el equipo, tampoco encontramos linfocitos intratumorales. Esta paciente o este taco fue llevado para estudio inmunistoquímica y los resultados se muestran en la pantalla, con lo que desde el punto de vista molecular pudimos concluir que se trataba de un carcinoma de mama triple negativo. Bueno, ahora para discutir un poco el caso, que quizá estas preguntas están más dirigidas para la doctora Abad. La pregunta sería, ¿cuáles son las características histológicas en los casos de cáncer triple negativo, doctora? Bien, el carcinoma triple negativo es un cáncer muy heterogéneo, que tiene en el 90% de los casos correlacionado con el patrón NST del que acabamos de hablar. Sin embargo, hay un 10% de casos que sí corresponden a tipos específicos, que son tipos que tienen un comportamiento muy agresivo, como el carcinoma metaplásico o el carcinoma lobular pleomórfico, hasta otros de un comportamiento un poco más indolente, como el adenoide quístico. Esta heterogeneidad morfológica que tiene el carcinoma triple negativo, a nosotros los patólogos lo conocemos con el nombre de la paradoja del triple negativo, porque sabemos que en términos generales no va a ir bien. Sin embargo, dentro de ese que no va a ir bien, hay algunos grupos que salen de ese comportamiento habitual y que nos dan una llamada de alerta para seguir estudiando la heterogeneidad y sorpresa del cáncer de la mama. Doctora, y con respecto a los linfocitos intratumorales, ¿qué comentario le merecen? Porque eso lo ha tocado bastante bien el doctor Castañeda en su presentación. Sí, doctor Gómez me quitó de la respuesta. El doctor Castañeda lo ha explicado precioso. Es más, su trabajo es uno de los más importantes que tenemos en el Perú sobre estudio de linfocitos intratumorales. Pero tal vez tenemos que recordar un poquito que por muchos años el estudio del cáncer de mama estuvo concentrado en el componente epitelial y estudiábamos las células epiteliales y su transformación maligna. Pero recientemente ha tomado interés, y no solo en cáncer de mama, el estudio del microambiente tumoral. Y ese microambiente es el que está rico en células, en fibroblastos, en elementos inflamatorios. Y dentro de
esos elementos inflamatorios está el linfocito. Yo recuerdo mucho al doctor Sánchez cuando estaba en mi residencia en el INDEN que me decía, en unos años la célula que más explicaciones o que más respuestas va a contestar a las preguntas que aún no tienen respuesta, era justamente ese linfocito. Y lo ha dicho muy bien el doctor Carlos Castañeda, la presencia del linfocito intratumoral está asociado a una mejor respuesta patológica y por ende a una mejor respuesta de tratamiento con quimioterapia. Y doctora, un comentario con respecto a las recomendaciones para obtener una buena inmunistoquímica. Doctor Guamanchumo, le agradezco su pregunta porque creo que los patólogos venimos batallando con eso desde hace bastante tiempo. Los primeros en tener contacto con la muestra no son ni el patólogo ni el tecnólogo médico. Es el cirujano y es la enfermera que lo ayuda o la enfermera de sala. Por lo tanto, es muy importante saber qué hacer para conservar ese tejido para que mi resultado de inmuno sea el correcto. Aquí recordamos solamente una expresión muy técnica que son los tiempos de isquemia, que yo he escuchado con mucho agrado en otras charlas de la sociedad y que se ha venido batallando de lo importante que es fijar de manera inmediata la biopsia o el tejido. Miren, en otras partes del Perú, en diferentes partes, acá mismo en Trujillo, en Chiclayo, tenemos aguas muy concentradas. Entonces, la mezcla del agua del caño con el formol me produce, con la formalina me produce un formol que para la hematocilina eosina está perfecta y que incluso desde esa primera visión que tenemos los patólogos podemos emitir un diagnóstico morfológico. Pero ese material resulta inadecuado para el estudio inmunistoquímico. Por lo tanto, yo creo que el trabajo en equipo se vuelve acá muy importante, ¿no? Hay que conversar el laboratorio de patología con el cirujano, con el oncólogo también, para que sepan que la fijación tiene que ser inmediata y en formol neutro, formol al 10%. Correcto, doctora. Muchas gracias por su, doctor. Por su discusión. Continuamos con el caso. Que se bloqueó, ya está. Entonces continuamos en la línea de tiempo de este caso, donde en enero del 2019 pues, se diagnostica un cáncer de mama izquierda triple negativo, estadio clínico 3A, T3, N1A, M0, donde recibe tratamiento de quimioterapia desde marzo de 2019 hasta septiembre del 2019. El clásico esquema AC por 4 más paclitaxel semanal por 2. Con esto, quizá la pregunta para los oncólogos clínicos, doctor Gómez, quizá usted nos pueda dar alguna recomendación o en realidad comentar sobre la neoadyuvancia y la adyuvancia en triple negativo, la importancia que puede tener esta maniobra para mejorar la respuesta de nuestros pacientes. En realidad es un manejo estandarizado usar un régimen basado en antraciclinas y seguido de un régimen basado en taxanos, ¿no? La única indicación que existe aparte de esto es usar platino o cisplatino si en caso se sospechara de BRCA, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho un estudio en el INEM con docetaxel, carboplatino, independiente del BRCA, sobre todo en pacientes con tumores muy grandes en historia familiar, y hemos tenido tasas de respuesta hasta un 60% de respuestas completas patológicas. Sin embargo, es una primera presentación que está vinculada a los genes reparadores del ADN, ¿no? Del RNA, perdón, del ADN. Yo creo que el esquema es tal cual se ha manejado. El otro punto que debe considerarse en este momento es que cómo evaluamos el tumor. Entonces, la evaluación del tumor debe ser hecha por un radiólogo y una ecografía de mama al iniciar el tratamiento, tanto el tumor primario como la axila, y después de terminar la adriamicina, hacer una nueva ecografía con la axila y al terminar los taxanos también, para evitar que podamos pensar que el tratamiento no está respondiendo y rápidamente rotar la medicación. Es muy importante la evaluación clínica y por imágenes durante la neoadyuvancia. Correcto, doctor Gómez. Doctor Gómez, ya lo mencionó usted quizá, pero para recalcar, si hubiese optado por otra terapia, ¿cuál podría haber sido si no hubiese sido la paclitaxel? Es muy difícil que le dé un esquema diferente a paclitaxel.
Ahora, si tuviera historia familiar muy importante, historia de BRCA, le doy platino, pero si no, muy difícilmente lo cambio. Por lo que ha escrito la autora en la patología, da la impresión que es un tumor que no va a responder bien a la quimio porque no tiene linfocitos intratumorales, y eso es un factor pronóstico no solo para la inmunoterapia, sino también para la quimio. Lo quería preguntar a la doctora, porque siempre a veces cuando las muestras vienen de otro sitio, hay la duda si es negativo de verdad o es una mala muestra, porque a veces pasa eso, ¿no? El antígeno se ha perdido y el patólogo informa como negativo, pero no es negativo, sino que no se puede leer por la mala calidad. Esta muestra tenía control interno del estrógeno, o sea, tenía tejido sano para corroborar que era negativo de verdad. Doctor, las láminas de inmunistoquímica nosotros no las hemos revisado. Claro. Se hizo por un convenio y lo que tenemos es el resultado. Acuérdese también que esa muestra vino del extranjero. Pero sí es cierto lo que usted dice, por eso es que se insiste tanto en la parte de la fijación correcta. Es más, yo le comento que el doctor Guerra hace un par de años emitió un documento que distribuyó a los diferentes hospitales del MINSA, dándoles los lineamientos para conservar adecuadamente el tejido mamario y que los resultados de inmunistoquímica sean los adecuados. Esto debido a que ustedes, como centro principal, recibían muchos tacos y muchas láminas de diferentes hospitales del país y los resultados a veces incluso no coincidían con lo de la histología. Entonces él creó conveniente, con una sabia decisión, de enviar ese documento para mejorar, pero es un trabajo que tiene que continuar, ¿no? El tema de control de calidad de la fase preanalítica es muy importante por las razones que usted ha expuesto. Hay un trabajo bien interesante también en el que un mismo tumor de una misma paciente en un mismo corte es sometido a diferentes tiempos de fijación. Y cuando la fijación es inmediata a esta paciente, bueno, en este caso era una paciente que tenía receptores hormonales positivos, pero cuando la fijación se demoraba y se corría la inmunistoquímica, nos encontrábamos con cánceres triples negativos o con expresiones aberrantes que nunca habíamos visto. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo viniendo de un oncólogo clínico, ¿no? Que me parece que también es el concepto que tienen que acuñar los cirujanos, que la parte de fijación es decisiva para lo que va a venir en la paciente, que es el tratamiento blanco. La pregunta iba también, doctora, si usted no está segura que la muestra está bien procesada, ¿reporta como negativo o como no evaluable? No, muestra con artefactos de procesamiento, doctor. Y si no Claro. puedo, lo pongo en un comentario y converso con el cirujano. Es importante porque mucha gente piensa que es un triple negativo y es no se puede leer. Y doctor Gómez, lo que usted me pregunta me da pie a hacer un comentario que yo insisto mucho, que por favor lean las notas que escribimos los patólogos. Porque a veces leen solamente lo que está arriba y no, yo les digo a los residentes incluso que si un patólogo se toma la molestia de poner 20 cositas de una nota es porque cada cosita que está en el informe tiene un significado y porque la nota también está diciendo algo. Muchas gracias por su pregunta. Pues, Muy bien, continuamos. No sé, doctor Gálvez, ¿alguna opinión? ¿O pasamos con la siguiente pregunta? No, yo creo que sí, solamente para lo que el comentario es que con respecto a lo que había manifestado el doctor Gómez, la importancia de la quimioterapia es tener un socio adecuado, o sea, lo que tenemos que hacer es, la quimioterapia tiene que estimular el sistema inmunológico y no deprimirlo. Eso es importante, saber determinar qué tipo de tratamiento vamos a elegir para tratar a estos pacientes, ¿no? Correcto. Jorge, Sí, doctor. ¿cómo estás? Castañeda, Carlos por favor. Castañeda, ¿cómo estás? Qué gusto Continuamos. de verte y ver a todos los demás ponentes, a Milagros también. Tengo una pregunta. Una práctica bastante habitual es que tomemos biopsia de la axila y creo que ya se ha convertido en un tema no solo de confirmar el compromiso axilar, que por imágenes puede ser muy claro, sino que nos permite obtener una muestra adicional, ¿no? Para tener la caracterización de las células malignas que infiltran el ganglio axilar, ¿no? Entonces, capaz Milagros tiene algún comentario en cuanto a
cuando se compara el tumor primario y la axila. No sé si es que es una práctica contar los TIL también en el ganglio axilar. Son curiosidades. Gracias. No, es una curiosidad interesante, doctor Castañeda, pero en realidad no hemos comparado la histología del tumor primario con la histología de la axila. Más bien su pregunta me llama a curiosear esa parte de la histología, simplemente nos hemos limitado a decir si está positivo o negativo. También creo que si la diferencia entre uno u otro estuviera muy marcada, sí nos llamaría la atención. Lo que sí se ha visto, y sí puedo comentar, es que en algunos casos de las pacientes hemos encontrado respuesta completa en la mama, pero persistencia de enfermedades en la axila. Ahora, el utilizar ahora los linfocitos intratumorales, el renombrar ahora los cánceres desde el punto de vista molecular, el utilizar también el RTD, es algo nuevo que estamos ya poniendo en práctica en el hospital, ya lo hemos conversado también eso con el doctor Galvez y eso me parece muy bien. Pero es una curiosidad que yo puedo contestar mirando las láminas en una próxima conversación. Muy bien, y quizá esta última pregunta para el doctor Castañeda. Doctor, ¿qué opinión le merece los esquemas de dosis densa en estos casos de triple negativo? ¿Alguna opinión? ¿Lo practican en INEM? No sé, hace por 2 semanas, seguida de paclitaxel semanal, o en la clásica de hace por cada 3 semanas, seguida del paclitaxel semanal. ¿Alguna opinión, doctor? Sí, me adhiero a la respuesta del doctor Gómez, ¿no? El estándar es dosis densas, porque además que aumenta las tasas de respuesta, mejora la sobrevida, ¿no? Sin embargo, en nuestras instituciones es difícil por la cantidad de pacientes que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que para nuestro medio, una opinión totalmente personal es que los pacientes deberían de recibir el ACE seguido de carboplatino con taxanos, ¿no? Porque se ha demostrado que aumentan las tasas de respuesta patológica. Hay mucha controversia en cuanto a la sobrevida global. En la adyuvancia tampoco se ha demostrado una utilidad en la sobrevida, pero para el tamaño de tumores que tenemos nosotros y muchas veces la dificultad para que los pacientes puedan acudir cada 3 semanas, administrar platinos junto con taxano me parece muy válido en nuestro medio. Gracias. Correcto, doctor. Seguimos con el caso. Bueno, ya hasta donde teníamos, hasta septiembre del 2019 había recibido la quimioterapia paclitaxel. Luego en octubre se le hace una reevaluación de enfermedad con una gamografía ósea negativa, con una tomografía, con una respuesta parcial. Teníamos una tumoración de 7 centímetros y ahora tenemos una tumoración de 45 sin evidencia de metástasis visceral. Con esta respuesta parcial, en nuestro caso, pasa a una evaluación por el Servicio de Senos y Tumores, donde realizan una mastectomía MADEN izquierda. En la patología, informada como un carcinoma ductal infiltrante, subtipo NOS grado 3, tamaño tumoral de 4.5 centímetros, infiltración negativa e infiltración linfovascular ni perineural, y los bordes libres de neoplasia. Ganglios linfáticos 0 de 26 ganglios reseccionados. Con esto, tenemos las láminas. Doctora Abad, quizá nos pueda hacer un comentario. Sí, doctor Gómez, bueno, es prácticamente lo mismo como hemos visto en la cobra, ahora ya en el tejido de la cirugía. El carcinoma sigue siendo un carcinoma infiltrante sin tipo específico de alto grado. Lo que sí, en la revisión del caso encontramos un compromiso vascular. Para esta revisión también ya utilizamos el índice del RCB. Como bien predijo el doctor Gómez, bueno, encontramos una paciente con enfermedad residual moderada. Curiosamente, la axila estaba negativa. No hay nada más que comentar. Correcto. Entonces, continuamos con el caso. Y para enero del 2020, el paciente recibe radiación, 25 sesiones en la mama y en la región supra e infraclavicular, hasta febrero de 2020. Quizá aquí nos puede ayudar el doctor Fernández con su opinión con respecto al tratamiento que ha recibido este paciente. ¿Qué nos podría mencionar o qué nos podría comentar? Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación.
De hecho, la radioterapia adyuvante es un tratamiento que data ya desde hace muchos años. Robert Abt empezó en 1904 con irradiación con agujas de radio sobre la pared costal, que luego progresó hacia implantes en la región suprainfraclavicular, ¿no? Y existieron muchos grupos pues, que evaluaron porque los factores, la recurrencia locorregional igual no fue controlada. Hubieron muchos grupos, el ASCO en el 2001, el ASTRO en el 2017, revisaron los factores de riesgo no altos y los factores de riesgo intermedio y nos facilitaron las cosas, ¿no? Claro, cuando nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo alto como tamaño tumoral mayor a 5 centímetros, más de 3 ganglios positivos en la axila, que no haya sido sometido a una disección ganglionar, pues es fácil y en definitiva la radioterapia adyuvante está indicada, ¿no? Sin embargo, para pacientes de riesgo intermedio, ¿no? De 1 a 3 ganglios, T1, T2 o N0, N1, es donde entra la duda y hay que empezar a individualizar y personalizar los tratamientos, ¿no? Ya empezamos a valorar algunos factores independientes como la edad de la paciente, entran a detallar algunos factores moleculares según criterio del radiooncólogo. Y eso es lo que se nos torna un poco difícil en la decisión, ¿no? Hay un estudio que es fase 3, que está en curso, que es el estudio supremo, ¿no? Donde está viendo justamente el rol de la radioterapia en este grupo de pacientes de riesgo intermedio, y los resultados se obtendrán entre el 2023 y el 2024, ¿no? Sin embargo, estamos ante una paciente con un tratamiento neoadyuvante. Y justamente por la evolución de la quimioterapia y los tratamientos, pues, dirigidos, ¿no? Ya encontramos más respuesta patológica completa y eso a los radiooncólogos también nos hace, digamos, ponernos a buscar algunos factores que podrían indicarnos irradiar o no irradiar a los pacientes. Ir a buscar y conversar con el cirujano, ¿no? Si el paciente tuvo o no una respuesta patológica completa, si marcó o no marcó, si se biopsió o no se biopsió el ganglio axilar de manera primaria antes del tratamiento neoadyuvante, si es que se marcó o se puso clics en los ganglios axilares, porque recordemos que también la biopsia del ganglio centinela, pues, post quimioterapia neoadyuvante, hay cierto grado de falsos negativos. Entonces eso nos hace, a nosotros también lo pone un poco más difícil y ya buscamos cosas más específicas, ¿no? Sin embargo, para los americanos, ¿no? La NCCN, la radioterapia en pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante, especialmente en pacientes con enfermedad avanzada, no hay lugar a dudas para ellos, ¿no? La adyuvancia con radioterapia está indicada. No, de hecho, el MD Anderson trató de buscar algunos factores de riesgo altos, ¿no? Luego de la quimioterapia neoadyuvante, y dentro de esos factores que dieron mayor importancia fue el estadiaje clínico inicial de la enfermedad, el estadio ganglionar pre y post quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Y si el paciente obviamente no se beneficiaba de tratamiento antihormonal, ¿no? Para resumir esta parte de la radioterapia, el valor de la radioterapia en pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante, nosotros lo dividimos en dos grupos, principalmente y de manera general, ¿no? Los pacientes que han tenido respuesta parcial, esos pacientes sin lugar a duda van a radioterapia adyuvante. El problema está en los pacientes que han tenido una respuesta patológica completa. Y tenemos también pues estudios que están en marcha, ¿no? El estudio B51, que justamente en este subgrupo de pacientes pues tendrá resultados en el año 2028 para poder tener las cosas un poco más claras en los pacientes con respuesta patológica completa. En este caso en particular es una paciente que ha tenido una respuesta ganglionar total, ¿no? 0 de 26 ganglios, a una respuesta parcial a nivel del primario. Definitivamente esta paciente va a radioterapia adyuvante. Hay que incluir dentro de los campos de la mama, de la pared costal, perdón, hay que incluir en los tangenciales altos la cadena mamaria interna e irradiar la parte suprainfraclavicular. Hemos obviado la parte axilar porque
La paciente ha sido sometida a una disección de axila, se han sacado una buena cantidad de ganglios, 26, y no quisimos sumar mayor toxicidad a nivel axilar. Doctor Guamanchumo está en silencio. ¿Puede Doctor activar su Guamanchumo, tu micrófono? audio. Ya, sí, disculpe. Le preguntaba al doctor su opinión con respecto a los esquemas hipofraccionados que están entrando un poco más con fuerza en las diferentes terapias. Bueno, los esquemas hipofraccionados ya están volviéndose un estándar de tratamiento, especialmente en los pacientes con cáncer de mama y en otras patologías también, ¿no? Sin embargo, para poder aplicarlo, nosotros buscamos evidencias y principalmente retrospectivas, ¿no? De hecho, en cáncer de mama localizado, ya el estudio canadiense, los estudios STAR A y B, ¿no? E incluso un estudio del MD Anderson, compararon esquemas de hipofraccionamiento moderado, 15 a 16 sesiones de radioterapia, con los esquemas convencionales de 25 sesiones, más menos BUS, y no encontraron mayor diferencia en el control local y la toxicidad, que es lo que nos preocupa mucho a los radiooncólogos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estos estudios ya han confirmado de alguna manera que los esquemas de hipofraccionamiento son ventajosos en cuanto al tiempo de tratamiento y en cuanto a las toxicidades del paciente, en la última guía de la NCCN del 2021 aún no lo recomienda para pacientes mastectomizados o para irradiación nodal. No, todavía ellos consideran que debería irradiarse en los esquemas convencionales de 46 a 50 grays en 23 o 25 sesiones, ¿no? Sin embargo, para el Reino Unido, ellos ya es un estándar de tratamiento del hipofraccionamiento moderado, ¿no? Ellos no discriminan si voy a tratar una mama, si voy a tratar la pared costal o voy a tratar las regiones nodales. Y esto en base a algunos estudios ya retrospectivos que muestran que no hay diferencia en la toxicidad, algunos prospectivos cortos, incluso los estudios STAR, que son los pioneros en el tema del hipofraccionamiento moderado, tuvieron un subgrupo de pacientes, cerca de 300, 350 pacientes, que irradiaron la región nodal con hipofraccionamiento, y en ese subgrupo no encontraron mayor toxicidad ni mayor diferencia en el control local de la enfermedad, ¿no? Podríamos decir que el hipofraccionamiento en este tipo de pacientes con mastectomía y para tratar de incluir las regiones nodales debería convertirse en poco tiempo en un estándar de tratamiento también. De hecho, la pandemia a nosotros nos ha obligado de alguna manera a recurrir a los hipofraccionamientos, y en la institución, si esta paciente se hubiera tratado pues ahora, probablemente le hubiéramos ofrecido un hipofraccionamiento moderado, ¿no? Estamos hablando de 15 a 16 sesiones de tratamiento. 10 minutos. Ya, no puedo empezar a hacerlo. No. Muy bien, doctor Fernández, con su participación. Creo que, bueno, tenemos una actividad con la doctora Abad. Pide disculpas, se va a retirar, creo, de la reunión. Yo quería hacer una pregunta. Si bien es cierto, nosotros en este momento tenemos, como yo le digo, el paquete completo le damos al paciente triple negativo. Su quimioterapia, neoadyuvante, la cirugía y la radioterapia. Ahora, quizá esta pregunta va más para el doctor Gómez, el doctor Castañeda, el doctor Galvez. ¿Ustedes creen que con las nuevas terapias que tenemos, con la inmunoterapia, que está demostrando resultados bastante convincentes, cambie esta secuencia o cambie este paquete completo que yo le denomino? ¿O ustedes creen que con el tratamiento ya nos olvidaremos de la radioterapia y nos olvidaremos quizá de la cirugía en algún momento? ¿Qué opinión les merece? Bueno, por ser más viejo empezaré. Carlos, ¿te parece?
Sí, dele. Bueno, mira, yo creo que la inmunoterapia en adyuvancia va a jugar un rol que no está en este momento todavía aprobada, pero hay estudios que sugieren, independiente del PDL1, que aumenta la tasa de respuestas, pero siempre va a quedar enfermedad residual. O sea, la enfermedad residual es un marcador muy importante de enfermedad resistente a la inmunoterapia y resistente a la quimioterapia. Esa enfermedad residual tienes que darle una modalidad diferente terapéutica y para eso el doctor Fernández ha expresado los protocolos que están siendo más intensamente evaluados y que no vamos a dar más de lo mismo porque no vamos a conseguir resultados. Probablemente, como hemos mostrado en el estudio que utiliza virus oncolíticos, una opción es inyectarle a la enfermedad residual antes de ser operada, tratando de inmunoterapia con drogas como el T-VEC para destruir lo que pueda quedar. Pero si una modalidad terapéutica se ha utilizado entre 4 o 5 meses y después de eso queda persistencia de enfermedad, esas células que han quedado en el lecho tumoral van a ser letales con el paciente. Finalmente esas células, esas clonas son las que van a hacer que el paciente fallezca. En ese escenario, lo ideal es lo que dice el doctor Fernández, el rescate con la radioterapia y la cirugía tal. No, primero la cirugía y después la radio, ¿no? Muy bien, doctor Gómez. Sí, recuerdo que nos dieron una ponencia hace el sábado, el martes anterior, era un grupo de cirugía y nos contaban de ensayos de investigación que tienen ahora para hacerle en los pacientes que tienen imágenes de respuesta patológica completa, no cirugía de toda la mama, sino solo un vehículo, lo aspiran la lesión y luego pasa a patología. Pero lo que no obvian es la radioterapia. Creo que es probable que la cirugía cada vez se va a ver menos radical, pero la radioterapia creo que todavía tiene un rol bastante importante para las células resistentes, como dice el doctor Gómez. Lo que pasa es que en respuesta patológica, luego de la neoadyuvancia, hay mucha controversia, aún incluso en los cirujanos, ¿no? Muchas veces ahora está muy de moda en algunos centros hacer ganglio centinela, ¿no? En los pacientes con quimioterapia neoadyuvante y ver si procede o no procede a una disección radical de axila, ¿no? Incluso en esa evaluación patológica posterior a la quimioterapia neoadyuvante, pues no necesariamente encuentran enfermedad infiltrante en los ganglios, sino encuentran enfermedad microinvasora o células tumorales aisladas. Y es donde el cirujano dice, no, ¿qué hago? Muchos disecan igual axila, otros dicen, no, si esto va a radioterapia, pues para qué dar 2 tratamientos radicales que le van a sumar comorbilidad a los pacientes. Entonces, yo creo que la intensificación de la quimioterapia, los nuevos agentes de terapia dirigida, pues nos van a enseñar aún a ver qué hacemos con este tipo de pacientes cuando tienen una adecuada respuesta al tratamiento neoadyuvante. Correcto, doctor. A ver, si continuando con el caso, si bien es cierto, en febrero del 2020 recibió su sesión de radioterapia, luego continuó con tratamiento de quimioterapia monodroga con capecitabina por 6 cursos hasta noviembre del 2020, donde se le realizó una reevaluación de enfermedad con una respuesta, una recurrencia de enfermedad. Aparece un nódulo pulmonar de 1.5 centímetros, por lo que con esto se decide iniciar un nuevo esquema de quimioterapia en base también a una monodroga en base al docetaxel. Inicia en enero del 2020, bueno, y hasta ahora en junio de este año aún persiste, bueno, le hemos continuado el tratamiento, tuvo una reevaluación en abril, donde se informa como una gammagrafía OC negativa y unas tomografías consideradas como respuesta completa. Ya estas son las últimas preguntas. Doctor Gómez, doctor Castañeda, doctor Galvez, ¿qué opinión le merece el tratamiento recibido? ¿Ustedes creen que hubiesen utilizado, no sé, digo yo, una dupleta en este caso de esta paciente? El ICOP de esta paciente siempre ha sido un ICOP 1,
siempre con buenos resultados del laboratorio para poder iniciar la quimio. No sé si alguno me puede expresar su opinión. Carlos, tú empieza. Ok. Bueno, yo tengo un problema con las biopsias. Yo tengo una fijación con tomar biopsias a todo lo que se pueda, y eso es lo que refleja también en la biopsia axilar, ¿no? Que siempre insisto al diagnóstico. Y ahora también siempre me parece que hay que intentar al menos hacer una biopsia de las lesiones, ¿no? Estas medían 1.5, me parece que sí se podía. Eh, Independiente de eso, es poco probable que un cáncer triple negativo cambie a otro, ¿no? Lo común son de formas más favorables hacia el triple negativo. Son pocos los casos que van de triple negativo a la inversa, y si es que fueran a la inversa, creo que solo van a los bajos expresores, no van a llegar a tener mucha expresión de estrógeno, y ese era muy triple negativo, tenía un KI67 bastante altos, es poco probable que vaya a cambiar. En cuanto al tratamiento, como es una paciente joven, creo que tendría en algún momento que ser expuesta a los platinos, ¿no? Viendo en retrospectiva, si este paciente ha hecho respuesta completa, creo que ha sido lo adecuado, ¿no? No es una neoplasia muy sensible a la quimioterapia. Ese punto hay que tomarlo en cuenta porque ha recibido la neoadyuvancia y que da enfermedad viable de 4.5 centímetros. Estuvo libre de enfermedad luego de acabar la capecitabina menos de un año, si no estoy mal. Entonces, no es muy sensible al tratamiento. Si es que ha funcionado el docetaxel, creo que está bien y habría que seguirlo mientras haya tolerancia, ¿no? Y en cuanto a Braca, creo que tiene 34 años, si no escuché mal, entonces sí calificaría para Braca, y en este caso, si es que no hay disponibilidad de PAR, puede ser los platinos, ¿no? Eso es, gracias. Bien, doctor. ¿Alguna última opinión? Yo comparto con Carlos Castañeda que deben tratar de biopsiar, sobre todo porque la doctora ha sido clara en que la muestra que se trajo de Venezuela no cumplía los criterios ideales, ¿no? No nos vamos a sorprender que sea ER2 o tal vez sea luminal. Eso cambiaría radicalmente el manejo de la paciente. Es bien importante el manejo de la muestra. Y el otro punto que tú haces bien claro es ponerlo de combinación versus dupleta, perdón, monodroga versus combinación. Y para hacerlo eso, lo que necesitas es hacerle el BRCA, ¿ve? Porque si es BRCA positivo, justifica darle un régimen basado en platino o una combinación. Si es BRCA negativo, realmente lo ideal es darle una secuencia de quimioterapias. Pero yo ratifico lo dice Carlos, en lo posible hacer la biopsia, si hay acceso a ella, ¿no? Porque si no hay acceso es otra historia. Es bien importante, en especial que hay dudas sobre el diagnóstico inicial. Correcto, doctor. Muy bien. No sé si hay alguna última opinión ya para concluir este caso clínico. Bueno, pues simplemente agradecerles por su participación. Quedo a disposición del moderador. Gracias, doctor Guamanchumo. Primero, agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes y agradecer a la sociedad